para efectos del judío, lo que sucede en esa universidad del pueblo de Israel. Muy buenas noches, shalom y bendiciones, amada familia, para cada una de las personas que nos están viendo en este momento en vivo y las personas que van a ver esta programación más adelante. Está aquí con ustedes el pastor Pedro Santana y tenemos esta noche de invitado a nuestro hermano estimado More Gustavo y ahora Enrique Rivas Bertí. Muy buenas noches, ¿cómo se siente? Shalom, bendiciones para ti y para todas las personas que siguen tu programación. Y bueno, un honor poder compartir contigo en esta oportunidad el tema que vamos a ir compartiendo, conversando, ¿no? Amén, amén, amén. Muy interesante. Esta noche estaremos hablando bajo el tema ¿qué es lo que habla la gente? Exactamente así. ¿Qué es lo que habla y qué es lo que comenta la gente? Y un tema que se ha hecho viral en las redes sociales es el asunto del avivamiento de Kentucky, el avivamiento que está ocurriendo allá en la universidad, donde muchísimas personas de alrededor del mundo están visitando este lugar por lo que está ocurriendo. Entonces, algo que yo he notado, estimado More, es que los Roe, los More o las Morá también, inclusive los rabinos, han prestado muy poca atención a lo que está sucediendo en esto, lo que ha ocurrido, y hacen muy pocos comentarios, para no decir ninguno. El único que, el único que creo que vi hacer ciertos comentarios acerca de este asunto. Sí, Jim Staley creo que se llama. Jim Staley. Entonces, entonces creo que él fue el único que escuché hablar positivamente acerca de lo que puede estar sucediendo ahí. No puso en duda nada de lo que está sucediendo ahí, pero aparte de él, ningún otro más exponente de lo que es raíces hebreas o de lo que interpretan o interpretamos las escrituras en base a las instrucciones de la Torá y los dichos de los sabios. Por eso lo quise invitar, como usted es un pilar que tiene tantos años de experiencia y tantos años enseñando lo que es raíces hebreas. Por eso lo quise invitar para preguntarle directamente qué usted piensa de este asunto y qué enseña las escrituras y cuál es la instrucción, qué debemos hacer lo que estamos mirando esto de afuera y qué deben hacer las personas que han experimentado este mover o este revival o este avivamiento que están experimentando, no solamente en Kentucky, pero ya se ha registrado también en Texas ciertas supuestamente áreas de Puerto Rico. Estoy diciendo supuestamente porque eso es lo que se está publicando. Y ahora todo lo que se publica, que se le llama avivamiento, se hace viral en un segundo. Adelante, estimado More. Bueno, en relación a lo que planteas, mira, una de las cosas que primero considero yo que debemos tener claro es que no podemos como que encajonar al Eterno. O sea, decir, esto es el Eterno y fuera de esto no es el Eterno, sería un grave error. Porque el Eterno, a pesar de que establece unos principios y fundamentos que son inalterables, que no cambian, la metodología y la forma como el Eterno obra cambia constantemente, dependiendo de las condiciones, dependiendo del tiempo, el lugar, la persona. Tiene muchas formas de cómo manifestarse, cómo expresarse o dar a conocer algo. En relación a lo que tú comentas que está sucediendo, bueno, que estaba sucediendo, ¿no?, en la Universidad de Asbury, eh, pudiéramos ver primero ópticas. ¿Cuál es la óptica, la percepción desde el judaísmo en relación a ese evento, que no es el primero que sucede a lo largo de la historia?
y cuál es la óptica del cristianismo del mismo evento. Pero tendríamos que evaluar también una óptica que considero yo la tercera vía, que es la del medio, que son personas que salen del cristianismo y que están estudiando las escrituras desde su fuente hebrea y por lo tanto no son totalmente judíos y todavía no han cortado totalmente por el cristianismo. Entonces están como que en el medio. Entonces son tres ópticas. No puedo hablar en general porque cada uno dentro de estos grupos puede tener una percepción particular, pero en líneas generales, o hablando de un colectivo que tiene siempre como una tendencia, para efectos del judío, lo que sucede en esa universidad no es algo a considerar, o sea, no es algo que sea como que relevante para ellos. Para ellos hay otras cosas que son relevantes y que son importantes, están conectadas con la Torah y no con este tipo de eventos. Y eso no quiere decir que el judío no crea en ese tipo de situaciones, porque dentro del judaísmo, si nosotros conocemos de milagros, de profetas, de manifestaciones y de grandes cosas, las sabemos es por el pueblo de Israel. Correcto. O sea, cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de todo esto, vamos a la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, vemos todos los personajes y hablamos de todo lo que sucedió en Egipto, se abre un mar en dos, el maná, una columna de fuego, todo lo que sucedió, lo que hizo el profeta Elías, lo que hizo el profeta Eliseo, lo que hizo el mismo Mesías. Entonces, no significa que ellos no crean, porque muchas personas piensan que el judío es puro leer o puro intelecto, y no es así. Es tanto que cuando vemos nosotros dentro del judaísmo, el movimiento Breslow y todo esto, son personas que creen en la forma como el Eterno obra, el mismo movimiento tiene una forma de expresar esa alegría, ese gozo y todo esto, y era algo muy particular en uno de los pilares de ellos, que era el rabinato. Entonces, ellos no son personas que sean reacias o que rechacen que existan milagros y cosas de estas, porque dentro de su misma tradición hay rabinos que hicieron grandes milagros y que hicieron grandes cosas. Pero para efectos de prioridad o de lo que ellos consideren importante, este evento no es relevante. Pueden haber otros eventos, inclusive en su momento, y yo no sé si te acuerdas que empezó a salir un video que decían que un rabino que se creía que era el Mesías y empezaron a colocar viditos cortos y en ningún momento ese rabino dijo que era el Mesías o se creía. Correcto. Eso lo creó alguien siendo cristiano, empezó a caminar las raíces hebreas, luego de las raíces hebreas rompió con ellos, empezó a tener relaciones con el judaísmo, específicamente Breslow, por cierto, y le gusta ese tipo de polémica y todo aquello que le genere personas, seguidores y que esté siempre como que en la palestra de todo esto. Entonces usó algo que para el oído cristiano es como muy sensible, ¿entiendes? Entonces utilizó ese tema. Ahora, para efectos del cristianismo, lo que está sucediendo o lo que sucedió en la Universidad de Asbury, que ahora se extendió también a la Universidad de Sanford, a la Universidad de Sutherville en Ohio, a la Universidad de Lee en Tennessee, ya se ha ido como que propagando este efecto, pero en la Universidad de Asbury, el día lunes, el director se pronunció y habló de que ya no iban a abrir las puertas para que la gente pudiera ingresar y todo esto, iban a retomar las clases. Eso afectó mucho a la ciudad porque es muy pequeñita y llegó demasiada gente y no había capacidad, entonces, bueno, eso incomodó mucho, ¿no? Sí, ni Entonces siquiera, ni siquiera había dónde dejar los lo carros. mantuvieron, Un desorden. no, 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 nada, o sea, eso generó un caos, ¿no? Para efectos de la sociedad, pero para efectos de lo que estaban en esta universidad, que es una universidad metodista, no estamos hablando de pentecostales y nada de esto, sino metodista, y que suceda esto en un lugar tan pequeño y que todo debe correr como el viento, generó mucho impacto, al punto que mucha gente de otras ciudades cercanas empezaron a ir allá para ver qué es lo que estaba sucediendo.
Wow, Entonces, para efecto del cristianismo, para la óptica cristiana, sí es un evento que se considera. O sea, es un evento que se toma en cuenta, un evento que se evalúa, que anima, que la gente empieza a hablar, oye, tremendo el avivamiento, otra vez el Señor está haciendo grandes cosas. Entonces empezaron a hablar de que lo mismo que sucedió en Pentecostés, en Hechos 2 y cosas así, hacen unos paralelismos que no tienen ninguna relación con lo que estaba sucediendo en Asbury. Entonces, el gran problema cuando vamos a la óptica cristiana de ese evento es que ese tipo de experiencia se transforma para ellos, para el cristiano se transforma como en un fin en sí mismo. Entonces ya esa experiencia es como un modelo, como si se estuviera estableciendo principios y no es así. O sea, lamentablemente dentro del cristianismo y por tradición, el empirismo religioso siempre ha estado presente. Y ese tipo de cosas se transforman como en modelo. wow. Y por eso es que empezaron a catalogarlo como un gran avivamiento. Empezaron a catalogarlo como un gran avivamiento. Porque bueno, empieza hablando una persona allí, empieza a predicar, empieza a hablar del arrepentimiento, del amor, de la empatía, el tender la mano a otras personas y una serie de cosas. En verdad el mensaje fue muy bonito. Luego del mensaje, él termina y hay jóvenes que se quedaron cantando, tocando, alguien pasó adelante, dio un testimonio que por cierto era un latino, creo que de Brasil, si no me falla la memoria. Él empezó a contar, empezaron a orar y no querían irse, llegaron más y empezó a crear todo esto y fue de manera ininterrumpida, que se mantuvo hasta hace poco. Y por eso lo catalogaron como un gran avivamiento, donde un grupo estaba sumergido en la oración, en la adoración, pero si hay algo importante en los que vemos nosotros a lo largo de la historia de los avivamientos, es que todos parten por un mensaje, por enseñanza, que generan un punto de quiebre. Y eso hace que la gente despierte, empieza a tener conciencia de sí mismo, del eterno y la relación con el eterno y lo importante que es, y eso empieza a quebrantar. Y la gente empieza a buscar más del eterno y empieza a volcarse en función de ello. Y eso es importante destacarlo. Pero yo considero que llamarlo avivamiento, de acuerdo a ciertas características que vemos nosotros en la escritura cuando lo definimos como avivamiento, no llega a ese nivel. Pero sería la apreciación personal de cada quien que está viendo el evento para definirlo de esa manera. Yo particularmente lo definiría como más como una especie de despertar, un despertar. Gente que está despertando, se está dando cuenta de su condición, de que es importante el eterno en su vida, que tienen que arrepentirse, que tienen que buscar del eterno, que tienen que cambiar y sobre todo en este tiempo donde se dan tantos debates ideológicos, donde vemos a una juventud y una generación que lo que se está promoviendo por las redes y todo esto a nivel de ideología está afectando mucho al ser humano, inclusive hasta su propia identidad. Entonces, que este tipo de evento traiga este despertar y que la gente empiece a tener conciencia y empiecen a acercarse al Eterno y empiecen a pedir perdón y a querer mejorar y todo esto, evidentemente que lo veo importante, pero ¿qué sucede? Que está la tercera óptica que yo te comentaba, en personas que vienen del cristianismo, que están estudiando raíces hebreas o las escrituras bajo la perspectiva hebrea, y todo lo que le huele a cristiano lo rechazan. Así Todo es. lo que le recuerda su pasado cristiano, entonces los menosprecian, lo dejan a un lado, le quitan valor y una serie de cosas porque son personas que, bueno, lamentablemente en su mayoría vienen arrastrando mucho resentimiento, personas que fueron a lo mejor maltratadas en la religión, personas que se sienten engañadas, personas que estudiaron cosas y piensan que les mintieron descaradamente y pare de contar, y entonces han roto con esto y todo lo que le huela o Mm, perciban que lo conecte con ese pasado, hace clic y lo su descartan. mecanismo de defensa lo que hace es rechazarlo y dicen, no, eso no es del eterno. Y de esa manera absoluta
determinan algo o definen algo que no es apropiado. O sea, yo no puedo decir eso es del eterno y eso no, porque yo no tengo un aparato que mida la espiritualidad y si en verdad el eterno está haciendo algo o no. Creo que eso es de hacerlo de esa forma, yo lo considero como muy irresponsable de aquel que emite ese tipo de opinión. Respeto la opinión de cada quien, pero yo lo veo como muy irresponsable decir esto no es del eterno, esto sí es del eterno, porque nosotros no estamos para establecer las cosas y decir esto sí y esto no, porque nosotros mismos estamos en procesos de cambio. Estos eventos que se están dando y la pregunta que inmediata, porque cuando nosotros vemos lo manifestado en el libro de Hechos 2 vemos que hay una confrontación y que hay un quebrantamiento y que hay un llamado. Por eso ellos preguntan al apóstol Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Entonces, esas personas que estuvieron ahí por días sin salir, ahora, ¿qué instrucción tienen? ¿Qué ahora se le está hablando a esas personas que han ido? Porque muchas personas se están llevando del mover, del sentir. Estamos incluyendo lo que son las emociones en todo esto. Pero ¿dónde está la instrucción? ¿Dónde está el patrón dado? ¿Dónde está lo que nosotros vemos en la Torá y lo que vemos que enseñó el mismo apóstol Pablo cuando le dice que se arrepientan, cuando le dice que tienen que hacer teshuvah, que es regresar, retornar a una relación con el Eterno? Y eso es lo que vemos. Cuando yo me puse a leer, a investigar dentro de la Torá o dentro de los profetas, también en el Tanakh, ¿cómo era que llamaba el Eterno a un avivamiento? ¿Y qué era lo que significaba esto para él? ¿A qué era que a retornar a qué? Sabemos que esa es retornar a la obediencia eh, al Eterno o la obediencia que tuvieron sus padres, retornar a esa relación en base a ese compromiso. O sea, esas personas que están ahora experimentando ese encuentro no es para que lo demuestren solamente llorando, botando lágrimas o a través de las emociones o solamente adorando, saltando y glorificando al Eterno. No es solamente de esa manera. De eso usted se va a cansar, Que ¿o sí. no, More? De eso se va a cansar la gente. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuál va a ser tu conducta después? Es mi pregunta. Y las personas que estuvieron allí y que ese momento los quebrantó, los hizo concientizar un poco y entender la relación que deben tener con el Eterno y los hace corregir o buscar más del Eterno, si eso queda simplemente en un lindo momento lleno de emociones y de cosas inolvidables, es triste, es lamentable. Si lo dejamos simplemente en un momento, un episodio de mi vida, que yo tuve esta experiencia en el año tal, en Asbury, en una universidad que yo viví, o sea, sería muy lamentable. Porque cuando vemos nosotros lo que la gente considera avivamientos, siempre están conectados en función del pueblo y en función de los que no son del pueblo. Correcto. O sea, todo avivamiento empieza adentro y se extiende hacia afuera. Por eso es que la palabra misma te dice que el Eterno tiene que tratar primero con su casa. El primero trata con la casa. Wow. Tú no puedes, el Eterno se guía por principios. Él no va primero a tratar con la gente que está afuera para que se convierta y la casa está en desorden. Él tiene que primero alinear la casa, traer orden a la casa, como dice la escritura cuando vemos nosotros que le revela el diseño. Dice, miren el diseño, así es que se hacen las cosas. Pero si ustedes se avergüenzan, piden perdón por haber hecho las cosas de manera equivocada, entonces yo les voy a revelar todo esto y van a caminar en ello. Entonces, todos los llamados avivamientos son partes de un despertar, porque lo que la palabra establece y que el cristianismo define como avivamiento es más como una visitación de parte del Eterno, donde se manifiesta a través del Ruach HaKodesh o del Espíritu de Santidad para provocar cambios en la vida. En el caso del pueblo, en el caso de aquellos que son hijos del Eterno, estos cambios son en función de hacer Teshuvah. O sea, personas que estaban en el camino se apartaron del camino y el Eterno los está llamando que vuelvan a casa, que era Sí. la misión de los profetas.
sobre todo cuando empezamos a ver las dos casas, casa de Israel, empieza a hacer las cosas de forma indebida desde los días de Jeroboam, y el Eterno empieza a llamarlos, empieza a hacerles ver el error, que se apartaron. El mismo Mesías se lo hace ver a la mujer samaritana. Entonces, todo esto primero empieza tratándolo en la casa, para luego extenderlo y entonces llamar a los que están fuera a la conversión. Entonces, hay dos cosas que se dan. Por un lado, arrepentimiento y por otro lado, conversión. Totalmente. Arrepentimiento para aquellos que son hijos y se apartaron del camino, pero también para la gente que está en el mundo, que está viendo lo que sucede y se convierte. Si estas dos cosas se dan dentro de una visitación a través de un mensaje que se puede somatizar, evidentemente, pueden haber emociones y muchas cosas, pero las emociones son una consecuencia, no el fin en sí mismo. O Mm. sea, no podemos definir avivamiento igual a emociones. La emoción es una consecuencia de lo que tú estás experimentando, pero es una consecuencia. El fin es que tú puedas buscar otra vez al Eterno, te vuelcas al Eterno y camines conforme a Él. Entonces, si este avivamiento, como lo define la gente, cada quien se vuelve a su aula, cada quien se va otra vez a su habitación, y eso no trae una búsqueda de la verdad y decir, ok, empezamos por acá, ahora qué vamos a hacer. O sea, se nos quitaron unos velos, vemos mejor, tenemos un poco más de conciencia. Ahora qué vamos a hacer. Hay que profundizar en esto. ¿En qué se va a profundizar? Ahora tienen que ir a la palabra porque la misma palabra fue la que lo originó. Un mensaje que genera un punto de quiebre, tiene una reacción por parte de un pueblo frente a ese mensaje a través de lo que el Espíritu Santidad hace, pero luego tiene que haber una búsqueda de la verdad. Porque si el llamado es al arrepentimiento y tienes que volver el camino, te tienen que mostrar el camino. Te tienen que decir, bueno, ahora tienes que transitar por acá cuando tú te desviaste. Y el que se está convirtiendo, que no conoce el camino, hay que enseñárselo, porque eso no es como decirle, bueno, entra acá y esto es un club donde hacemos vida. No, tú estás entrando a un camino lleno de instrucciones para tener una relación con el Eterno, que desde los días de Adán, todos los que están fuera perdieron esa condición espiritual porque todos estaban destituidos de la presencia del Eterno. Entonces, esta visitación es como la invitación por parte del Eterno a que todas estas personas puedan revertir ese daño espiritual y puedan ser restaurados y de esta manera retomar, o mejor dicho, convertirse para asumir el camino del Eterno. Pero tienen que darse los dos eventos y en Ashbury no se dieron esos eventos. Lo que Interesante. vemos es personas que estaban dentro, porque los que están allí son gente que está en un seminario, estamos hablando de una universidad teológica, que claro, también se dan otras carreras, pero esa es la principal y que es una universidad metodista donde imparten estas materias y que dentro de la universidad hay su iglesia donde ellos hacen sus servicios y esto fue lo que se desencadenó. Todas las personas que estaban llegando en su mayoría eran cristianos. O sea, no estamos viendo que el mensaje se extienda y que digamos como en los días de Esther, que cuando se dictamina lo que se hace y se revierte todo, dice que el pueblo se empezó a convertir. Eso es diferente. O sea, eso que sucedió trajo como resultado que la gente se convirtiera y dijera, nosotros queremos al mismo Señor que tiene Mardoqueo, que tiene Esther. Pero esto hasta los momentos quedó como que dentro de la universidad, con la gente que empezó llegando, que se extendió a estas otras y que dentro de estas otras, que ahí van caminando cada una de ellas en pro de lo que se está manifestando, no puede quedar simplemente como un momento bonito donde tuvimos una experiencia, donde yo me sentí conmovido y me emocioné y mis sentimientos fluyeron y qué linda la experiencia y se acabó todo. Porque entonces simplemente sería un evento muy emocional. Bueno, hay algo que quiero traer aquí a este tema y es algo que está escrito en Ezequiel 36:26 y es donde dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La mayoría de personas los dejan ahí y no continúan leyendo.
este relato. Desde los púlpitos lo dejan hasta ahí, pero vamos a continuar. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, la razón por la que el Eterno está poniendo en nosotros su rúa es para que nosotros ahora tengamos la capacidad de poder seguir su camino como usted lo ha establecido, como usted ya lo ha explicado. Pero cuando se habla de estos avivamientos, esto termina en hablar en lenguas, esto termina en profecía, pero no estamos retornando a esta enseñanza que se le está dando al pueblo de Israel. No se le está llevando a las personas que han experimentado ese momento donde ha atravesado la emoción, donde ha tenido un encuentro. ¿Cuál es el propósito de esto? Y el propósito de llamar la atención al pueblo, el propósito de que ellos experimenten ese mover, es para que ellos culminen con esta palabra que le acabo de leer. Y es en la obediencia de los estatutos del Eterno, y es hacer la teshuvá verdaderamente como usted también explicó. Entonces, el corazón que se está poniendo en nosotros, que ya no es un corazón de piedra, es un corazón para que nosotros lo pongamos a la disposición de Él. Ya ahora no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Eterno. ¿Y cuál es la voluntad del Eterno? Está escrita. Porque muchas personas creen que la voluntad es algo que porque recibiste su rúa, ahora él te está administrando a través de su rúa su voluntad. No, ya la voluntad está ahí, ya la voluntad está impregnada en las escrituras. Ahora debemos seguirla, estimado More. Esa era la parte que quería comentarle. Yo sé que usted también va por esa línea. Me gustaría escuchar qué usted opina acerca de esto. Una de las cosas que debemos tomar en consideración es que toda visitación por parte del Eterno siempre genera cambios profundos en el ser humano. O sea, no hay una visitación que genere un punto de quiebre y que si se sigue todo conforme a la palabra y si se sigue conforme a lo que el Eterno está direccionando, podamos pensar que esas personas van a ser las mismas de antes. Imposible. Si se sigue la línea, imposible. ¿Por qué? Porque ese es como un paso que se dio, pero hay otros pasos a seguir que son los que se esperan y pareciera que no se están dando. Por ejemplo, cuando tú hablas en relación al corazón de piedra y cómo el Eterno tiene que cambiarlo para colocar un corazón donde va a implantar la palabra y caminemos conforme a su voluntad, eso es evidente. Y eso lo vemos nosotros, que está profetizado desde tiempo antiguo, inclusive lo vuelve a decir Joel, lo vemos en Hechos capítulo 2 como se manifiesta, y de allí la pregunta que le hacen a Pedro, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer después del mensaje que le dijo? Esa pregunta es la que tenían que hacerse allá en Asbury. Yo no sé, porque no estoy allá, si se las hicieron o no, pero por lo visto es como que, bueno, ya tuvieron una linda experiencia, que bueno, se acabó como que el show. Y no debería ser así. O sea, es como muy irresponsable después de tener esa experiencia, decir, de cada quien para su casa y nunca olviden este momento. Mantengan este lindo recuerdo. Eso no es así. No tiene sentido. Porque es que todo lo que dentro de la misma tradición cristiana se manifestó como un avivamiento, siempre trajo repercusiones. Siempre trajo una búsqueda del eterno, estudiar más la palabra, cambios profundos en el ser humano, exponerla hacia otros que no la conocen y una serie de cosas que allí no ven. Y cuando se habla de aviva tu obra en medio de los tiempos, es para que el pueblo despierte, para que el pueblo tenga conciencia de lo que establece la Torá y que debemos caminar conforme a ella. Y todo este tipo de visitaciones que dentro del cristianismo la gente lo maneja como un avivamiento, aunque esto que sucedió a mi criterio todavía no lo puedo definir como avivamiento, yo lo veo más como un despertar, como el inicio de algo que esperemos que se extienda y se complete, pero que hasta los momentos no han dado esas señales. Todas estas personas que experimentaron esto, y tú lo decías hace rato, el corazón de piedra, es para que ahora ese despertar, eso que te hizo tener ese punto de quiebre, que te hizo ahora ver las cosas de forma distinta porque se te cayeron los velos,
Ahora con este corazón, que son las condiciones que está creando el Eterno internamente en tu Neshama, es para que sea más favorable para ti o mucho más fácil o más práctico poder caminar conforme a la Torah. O sea, es un paso de obediencia que viene seguido de un compromiso y de firmeza de convicciones de aquello que tú estás recibiendo. Entonces, si esa persona que recibió todo esto y el Eterno hizo en él ese cambio a través de crear estas condiciones en su corazón y le revela la palabra y le da la espalda, le está dando la espalda a las nuevas condiciones espirituales que el Eterno le ha dado. Y eso sí sería muy lamentable. Pero la Escritura dice que que hay casos donde se va a ver, porque la misma palabra lo dice. Hay gente que viendo todo esto dice, así como el perro vuelve al vómito y el cochino al chiquero, así va a suceder. O sea, si alguien que estuvo allí venía lidiando con algún problema, siendo cristiano, porque eso no lo hace ser perfecto ni infalible, siendo cristiano, y ese momento lo hizo despertar y decir, voy a cambiar, voy a ser mejor, voy a elevar mi nivel de santidad, voy a comprometerme, voy a ser alguien de firmes convicciones, y no le dan las herramientas, al poco tiempo va a volver atrás, va a volver atrás, porque una emoción no te mantiene fiel en el camino. La misma escritura en Habacuc capítulo 3, verso 2 nos habla de que el profeta dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Un tipo de sensaciones como esa no te hace tener firmeza de convicciones. Lo que te hace tener firmeza de convicciones es la palabra revelada a tu vida y cuando tú la pones en práctica, obedeces y caminas en ella. Porque si la gente está asombrada por lo que sucedió allí en Asbury como experiencia, más grande que la experiencia en Egipto no la ha vivido nadie. Todos los meses una plaga, un pueblo que salió, dos columnas, un maná, un mar que se abre y mucha gente estaba en contra. ¿Qué más Queremos emociones te obedecer. puede generar? O sea, ¿qué más emociones te puede generar que tú te veas entre los egipcios que vienen y un mar atrás y que tú ves que se abre un mar y que tú puedes pasar y se los traga a ellos? Más emocionante que eso, o que desciende el maná, o que hay una columna, o que vienen plagas y a ti no te tocan. Eso genera muchas emociones mucho más profundas que las que se vivieron aquí en Ágore, y no es por menospreciarla, pero lo sucedido en esto no tiene comparación. Y muchos que decían, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Te dijimos que no nos sacara. Y se resistían. ¿Y qué es lo que le estaba llevando el Eterno? Los estaba llevando a una condición de que pudieran recibir la Torá, porque con una mentalidad de esclavo y en condiciones donde no podían ejercer su libre albedrío, no podían jamás caminar en obediencia. El Eterno tenía que primero liberarlos de esa condición, tenerlos por un proceso para que se adaptaran ahora a ser libres y usaran esa libertad con un objetivo, y es, ¿para qué me sacaron de Egipto? Ah, bueno, el propósito es darte la Torah y que seas un pueblo santo. Ah, ok, perfecto. Vamos a trabajar en función de ese propósito. Pero muchos no lo quisieron. Y si en ese tiempo muchos no los quisieron, en este tiempo, cuando el sistema es mucho más fuerte, cuando tú tienes que lidiar con más cosas alrededor que son contrarias porque vivimos un sistema que es antagónico, va a ser más duro para los que estuvieron allí poder mantenerse. Es tanto que yo veía en un momento, hubo también un avivamiento hace muchos años, muy parecido a este, que se dio y dicen que aproximadamente 70,000 personas se volcaron en todo esto. Y de esas 70,000, no llegaron a mantenerse firmes 1,000 personas. ¿Qué pasó con las otras 69,000 que vivieron la misma experiencia? Entonces, esta experiencia no puede quedar simplemente en un momento. Se necesitan otros factores que se deben evaluar y que se deben tomar en consideración para que en verdad sea definido como la gente lo ve, como un avivamiento. En la escritura nosotros vemos verdaderamente modelos de un avivamiento. Correcto. Te voy a colocar uno
te voy a colocar uno para que tú lo veas, que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, por las acciones del rey Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 23 en adelante, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. O sea, esto no empezó con emociones ni nada por el estilo, empezó un pueblo que estaba viviendo de espalda al Eterno y tenían esa inquietud por las cosas del Eterno y había una especie de mover y esto hizo que dice que subió el rey a la casa del Eterno con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Mira el mover de gente, todos los que se desplazaron, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno, de que irían en pos del Eterno y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Y dice, y no hubo otro rey ante de él que se convirtiese al Eterno de todo corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a la Torá revelada por Moisés. ¿Qué sucedió? Cuando tú ves desde el verso 4 en adelante, cambiaron todo, quitaron altares, destruyeron ídolos, hicieron todo lo cambiaron. No fue una remodelación, no, lo destruyeron y quitaron. Y todo el pueblo se volcó a la palabra que estaban recibiendo y eso trajo como resultado volver a un camino conforme a la Torá que los invitaba a una relación íntima con el Eterno por ser el pueblo del Eterno. Entonces, vemos acá una búsqueda, vemos acá una palabra revelada, vemos acá una reacción de un pueblo, Pura vemos acción. acá después la acción, después vemos la acción luego de la palabra. Ah, si la palabra dice esto y estamos haciendo esto hay que quitarlo y hay que caminar conforme a la palabra. Y empezaron a hacerlo. Si esto que sucedió en esta universidad no los lleva a buscar esa verdad y asumirla y hacer cambios profundos y que se puedan mantener en firmeza de convicciones, entonces no pasó nada. O lo que pasó no lo aprovecharon o no supieron vivirlo o no tuvieron discernimiento de lo que estaba sucediendo. Puede ser por falta de guías que tuvieran discernimiento y todo lo dejaron como algo espontáneo. Todo lo dejaron como algo fortuito, que, oye, se paró Gustavo y dijo esto, y después se paró Pedro y dijo aquello, y después se paró Juan y dijo cuatro palabras, y después vino Marcos y cantó, y vino Juana y también cantó y leyó unos salmos. Entonces fue todo tan espontáneo que no había una dirección a seguir. Y si no hay una dirección, así como surge, se desparrama todo. Es interesante lo que usted estaba comentando acerca de las maravillas que el pueblo de Israel experimentó en Egipto. Y yo quiero entonces movernos un poco más hacia acá y vemos que cuando el Mesías ejerció su ministerio, también hubieron miles de milagros. Dice que las escrituras, dice el libro de Juan, que no hay espacio para escribir todas las cosas que él hizo. Y muchas de esas personas, incluyendo los 12 apóstoles y el mismo apóstol Pedro, que no había dado ese paso para ese cambio, vio todos estos milagros, anduvo con él y también lo negó. Y eso que él andaba mano a mano con él. ¿Qué serán las demás personas que se desaparecieron? Que desaparecieron y solamente estaba su mamá a los pies de él, la otra María y su hermano Juan. No había más nadie. Estas eran personas que vieron a Lázaro ser resucitado después de 4 días. Un milagro mesiánico que no había sucedido sin precedente en la historia judía. También la sanidad de los leprosos, sanidad que experimentaron a través de el Mesías. Y aún así, todas estas cosas no fueron suficientes para que esas personas pudieran seguir la obediencia. Podemos decir que cuando el apóstol, cuando Juan el Bautista, el profeta, llamaba al arrepentimiento,
Muchas personas iban al desierto y se bautizaban, se sumergían. Esto estaba provocando un avivamiento porque estaban buscando. De hecho, Juan el Bautista es llamado el más grande entre los profetas, porque muchos de los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento y no sucedía nada. Seguían en su camino y volvía la reprensión y seguían en sus malos caminos. Sin embargo, cuando Juan está haciendo el camino para que venga el Mesías, vemos que las personas están reaccionando al mensaje y están escuchando el llamado al arrepentimiento, a hacer teshuvá. Entonces ahí podemos ver que hay un avivamiento, se está formando algo dentro de todo lo que es Israel. Entonces viene el Mesías en medio de ellos. Y aún así es como usted dijo, no supieron aprovechar la visitación, no supieron valorar que tenían el Hijo de Elohim en medio de ellos. Y si este grupo de personas no aprovecha esta visitación o este mover que ellos experimentaron, estarían entonces menospreciando o no estarían valorizando una visitación así. Y le puedo decir que en el ministerio donde yo me convertí y serví, nosotros tuvimos una visitación así. Y esto sucede en escalas menores. Hay personas que creen que solamente sucede en esas grandes arenas. Y nosotros no supimos aprovechar esa visitación tampoco. ¿Por qué? Por falta de dirección y falta de compromiso a la obediencia. ¿Por qué? Porque se queda todo en emoción, se queda todo en un sentimiento. Y cuando vemos, tenía por aquí una escritura que quería compartir con usted, aquí la tengo ahora. Cuando vemos Lamentaciones capítulo 5 versículo 21 donde dice, oh Yahweh, haz que volvamos a ti. Eso es un llamamiento bien profundo. Haz que volvamos a ti y volveremos. Renueva nuestros días para que sean como los tiempos antiguos. Ahí está llamando que cuando nosotros experimentamos lo que es un avivamiento, nosotros debemos de retornar a la verdadera emuná, a la verdadera obediencia y al verdadero compromiso. Creo que esas personas, lo que están entendidos, debieran de hacer que eso se multiplique. Y ese deseo de estar en la presencia, adorando y alabando y postrado por horas, también tiene que transmitirse a lo que es el conocimiento de la escritura, porque si él le visitó, es para darle un mensaje, ¿verdad? Entonces ahora nosotros debemos decir, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cómo vamos a Bueno, ver qué él quiere que nosotros hagamos si no investigamos, si no nos metemos a escudriñar las escrituras para hacer que ese avivamiento, si se le puede llamar así, o si pudo haber sido así, ¿cuál fue el término que usted utilizó? despertar, O un este despertar. despertar para que se transmita o se manifieste también en otros lugares que lo necesitan y que personas que no conocen del Eterno sean afectados y se conviertan como usted leyó en las Escrituras, que dice que ningún rey se había convertido como este rey, ¿verdad que sí? Entonces, esa persona, esto debiera alcanzar no solamente a los cristianos creyentes, sino que debiera de alcanzar a personas que nunca han tenido una experiencia con el Eterno, que nunca han puesto pie en un ministerio, que nunca se le ha predicado. O si se le ha predicado, no han puesto caso. Creo que también esa persona debieran de experimentar lo que es una conversión. Adelante, estimado More. Bueno, hay dos cosas. Uno, lo que comentaste primero del mismo Mesías, ¿no? Imagínate, tener al mismo Mesías y que la gente le diera la espalda, que queda para nosotros. O sea, muy complicado. Pero el gran problema es que mucha gente, y eso se ve en ministerios, en congregaciones, en eventos como nunca se han visto, no buscan al Eterno o al Mesías por lo que es, sino por lo que les puede dar. Y cuando tú basas la búsqueda en una necesidad y la necesidad es suplida, se acaba todo. La gente en medio de esto está buscando es que los sanen, liberarlos de un problema, que está pasando por una situación en su familia. O sea, no están buscando el eterno, lo que están es buscando una solución. Y si tú le das la solución, ya está, satisfecho y se acabó todo.
Por eso que la gente que seguía al Mesías, las grandes multitudes, eran buscando respuestas, soluciones a las problemáticas que tenían. Pero el mismo Mesías dice, mira cómo andan, como ovejas sin pastor. Y a pesar de una gran visitación, tener al Mesías y hacer todo lo que hizo, él mirando desde el Monte de los Olivos, dice que él lloró. Dice, lloró porque no entendieron mi visitación. No tuvieron el discernimiento para darse cuenta de lo que yo vine a hacer aquí. Y ahí es donde está el problema, que es lo que venimos comentando en relación a lo sucedido en Asbury, que se ha extendido a otras universidades y que no sabemos qué va a desencadenar en las otras universidades donde está pasando. Porque es tanto que en Asbury el mismo director lo que está haciendo es que la gente que está llegando los está direccionando hacia las iglesias locales, que vayan hacia las iglesias locales. Pero si estas iglesias no fueron el epicentro de la visitación, ¿qué le pueden aportar? Nada, Nada. porque ellos no tuvieron esa experiencia. Están llegando personas que ellos dicen, ok, perfecto, vengan, bienvenidos. Pero ellos no vivieron eso, el trato no fue con ellos, el trato fue con los que estaban dentro de Asbury. Y ahí es donde tenemos que ver el verdadero compromiso. O sea, cómo yo, siendo director, no sé, a lo mejor es mi forma de ser o de pensar, pero yo como director, viendo una visitación y viendo todo esto, ¿qué puede ser más importante que la presencia del Eterno y decirle, bueno, ya, Señor, se acabó? Ya que cada quien se va para su casa, vamos a recoger todo esto, linda experiencia y listo. O sea, yo mismo estoy terminando, impidiendo, cerrando lo que el Eterno está haciendo en un momento, porque tengo que volver a mis labores seculares o al trabajo cotidiano. Entonces, no entiende la palabra o no entendió o qué relación puede tener con el Eterno una persona así, que en medio de una manifestación tú lo que quieres es que siga. Cuando vemos nosotros en la escritura este tipo de manifestaciones, la gente no se iba, la gente se quedaba. Correcto. Pablo enseñaba por horas y horas y horas y horas y horas y horas y la gente estaba allí atónita y no se quería ir, igual con el Mesías. Entonces, como tú dices, bueno, ya está, se acabó, porque esto está causando este problema, esto está causando, no, vamos a buscar la solución, vamos a buscar cómo podemos solventar esto. Pero si el Eterno está aquí, como yo le voy a decir al Eterno, chao. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Si esto se estaba dando, siempre el Eterno tiene que levantar a alguien como levantó en su momento a Pedro en la multitud, a Juan o a muchos de estos hombres, que tiene que levantar, que tiene que decir, momento, ahora viene el segundo paso, ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos que direccionarlo, pero como te dije previamente, fue tan espontáneo que no había como que una especie de cabeza, o si existía la cabeza, a lo mejor no aceptó lo que el Eterno le estaba demandando. Porque si el Eterno siempre actúa bajo principios, es evidente que tuvo que haber levantado allí o tocado allí personas que iban a ser esas figuras a los cuales el Eterno le iba a revelar todo lo que iba a suceder partiendo de allí para darle continuidad a un proceso que estaba dándose inicio con un despertar. Esto empieza con el despertar, pero esto tiene que traer o va a desencadenar una serie de eventos posteriores que tienen que ser guiados. Entonces, si hubo esa revelación a estos hombres o a estos líderes y estos líderes prefirieron seguir en sus caminos y en sus conceptos y darle la espalda, no me extraña luego la decisión que tomen de decir se acabó, pero ya el lunes volvemos otra vez a las actividades normales, cada quien para su casa, ustedes a sus clases, tiene que la vida continuar. Entonces no entendieron cuál es el propósito de estar en este mundo. No entendieron qué es lo que venimos a hacer acá. Si este mundo es pasajero. O sea, imagínate tú viviendo un momento como ese y que tú mismo digas, bueno, ya está así, ya está todo bonito, pero ya está todo bien. Eso no puede, eso no cabe en la cabeza de alguien que viendo todo esto y tiene un poco de discernimiento, nunca lo haría. Y eso es lo que sucedió. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué pasa? ¿O qué trae como resultado eso? Si ustedes no lo quieren, entonces otros sí lo quieren.
Entonces, estas otras tres universidades donde se ha extendido todo esto, no sabemos cómo se va a desencadenar, pero por lo menos, por referencia, en el caso de la Universidad de Sanford, dicen que los mismos estudiantes están estudiando, están compartiendo la palabra con la gente de la calle. Mm, O sea, dentro de la universidad se está dando todo esto y están haciendo todo este mover y están disfrutándolo y todo esto, pero este mover o este despertar ha traído como consecuencia que los mismos estudiantes ahora están saliendo a evangelizar, a llevar el mensaje, visitar vecinos, a la gente de la comunidad, que no sucedió en Nashville, o por lo menos no tengo referencias de ello, pero correcto. aquí sí lo están haciendo. Entonces puede ser que en estas otras universidades sí le den continuidad o sean personas con una visión más amplia o personas con mayor compromiso o personas que tienen más madurez para asumir esto que estaba comenzando el Eterno en ese momento. Wow, qué tremendo. Entonces, si nosotros le cerramos la puerta y rechazamos esa visitación, se va. Fácilmente Obvio, perdemos esa comunicación, ese acto, esa iniciativa del Eterno de poner su Ruach HaKodesh en un lugar. El propósito es para ese, para que se esparza, para tocar aquel que no le conoce o para que aquel que sí le conoce y se ha distanciado, que retorne, que retorne. Entonces, creo que es una temporada perfecta para que nosotros entonces prediquemos y enseñemos acerca de lo que es Teshuvah, de lo que es un verdadero arrepentimiento. ¿Y arrepentirse de qué? Porque como siempre escuchamos personas decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Pero así se le dice a aquel que está ahí en la calle. ¿Y esa persona de qué se tiene que arrepentir? ¿De fumar? ¿De beber? ¿De robar? ¿De qué se tiene que arrepentir de eso? Sin embargo, hay personas que dejan de robar, dejan de fumar, dejan de tomar, dejan de hacer actos delictivos, no conocen al Eterno. Hay personas que lo hacen y el doctor le dice, mira, no puedes tomar más, no debes fumar más, y lo dejan. Hay personas que se dan cuenta, bueno, si sigo robando, me van a arrestar. No puedo, por supuesto. esto de la vida de la prostitución, no quiero seguir en esto. Entonces, ¿cómo tú le dices a la persona que el arrepentimiento es dejar eso? Que el arrepentimiento que está hablando Juan, el inmersor, y Yeshua HaMashiach, no se está hablando de eso. Se está hablando de retornar a un plano ya establecido por el Eterno. Se está hablando a aquellos que no han estado ejerciendo eso, conociéndolo, a que nosotros reconozcamos a qué debemos regresar. Y esa es la obediencia a la verdadera emuná. Creo que esto debemos de tomarlo como plano para aprovechar. Y mire que ahí vienen, se acercan las fiestas solemnes de la primavera, iniciando con Pesa. Y creo que para que estas personas que desconocen de esto, en base a la perspectiva hebrea, creo que debemos nosotros tomar la responsabilidad de esto. Yo sé que usted estará enseñando una nueva clase. Me gustaría que usted la presentara a esa audiencia que está mirando, que está escuchando esta charla, esta conversación, para que se motiven y entren a conocer el material que el Eterno estará impartiendo a través de usted. Claro, pero mira, en relación a lo que tú decías, llama poderosamente la atención, ¿no? Que tú hablabas del arrepentimiento de personas en relación a lo que la religión hace el énfasis, Ujú. no tomar, las drogas, la prostitución, pero es que hay muchas cosas que son dañinas y que pervierten al hombre que no se tratan. Y más que arrepentirse para la persona que está en el mundo, el llamado a la gente que está en el mundo es a convertirse, porque recuerda que el llamado que hacía Juan era al pueblo del Eterno que se había apartado. El llamado que hace Pablo es a los gentiles, mientras que Pablo llama a que se conviertan del mal camino, Juan les está diciendo que vuelvan al camino de donde se apartaron, que es totalmente diferente. 100%. Entonces, entonces
todo esto tiene que generar las dos, como te decía al principio. Por un lado, un arrepentimiento a los que están dentro de la casa para llamarle al orden y alinearla a la Torá, pero también un llamado a los que están afuera para que se conviertan y sean parte de esta casa, que sean parte de este pueblo y que caminen en la Torá que no conocen. O sea, el trabajo o el mensaje, más que decirle a la persona que no debe robar o que es malo robar o que es malo asesinar o prostituirse, es mostrar a la persona quién es. Si nos damos a la tarea de enseñarle a que la gente se conozca y sepa que tiene un Yetzer Hara, una mala inclinación, que dentro de sí hay unos midot o unas cualidades que pueden ser positivas o negativas, y en función de eso hay una tendencia, y empieza a conocer su alma, su nefesh, va a ser mucho más importante y relevante para efectos de su vida. Porque yo le puedo decir a alguien, mira, tú tienes que honrar a tus padres, y la gente lo sabe de memoria, pero no lo hace. Pero no lo hace porque la enseñanza no está direccionada de la forma correcta. No es enseñar el mandamiento por enseñarlo, es enseñar el por qué el mandamiento y qué es lo que hay dentro de ti que impide que tú puedas obedecer y que incurras en una falta. Wow. Entonces yo tengo que decirle a la persona, mire, el deber ser es que usted honre a su padre y a su madre, pero ¿sabe por qué usted no lo honra? Porque dentro de usted hay un alma que camina de esta forma, hace esto y esto y esto, y como usted no ha desarrollado estos midot o estas cualidades, al haber ese desequilibrio, su tendencia es hacer esto guiado por el Yetzer Hará, y eso es lo que le está impidiendo que usted pueda cumplir con esto. Si yo le explico lo que hay dentro de su vida, si yo le explico lo que origina el problema y las causas que trae, él va a tener mayor conciencia. Él dice, ahora yo sé por qué no debo robar, ahora yo sé por qué no debo hacer esto, o yo sé por qué debo honrar a mis padres. Pero simplemente le estamos diciendo, no robe, no asesine, honra, guarda el Shabbat, pero no le estamos explicando, no le estamos mostrando lo que hay detrás de todo esto, que es mucho más grande. Y por eso es que la gente sigue violentando lo que violenta y sigue dándole espalda a tantas cosas que están en la palabra, porque la enseñanza no está direccionada de la forma correcta. Y eso es algo que debemos nosotros rectificar, entender de qué manera se está formando a la gente, de qué manera se está instruyendo para ser mucho más efectivos y eficaces en el trabajo. O si no, se está perdiendo el tiempo. Tremendo. Y con respecto a lo que usted estará enseñando, prontamente que vi un posteo donde usted va a estar dándole apertura a una nueva enseñanza, me gustaría que usted la comparta con las personas que están viendo este video en este momento y las que le va a llegar, para que así se anime a conocer esto, estas profundidades de las escrituras que nos van a abrir el entendimiento, que abren nuestros ojos espirituales para poder asimismo poder caminar entendido, para entender por qué hacemos las cosas, que no es solamente fundamentado en una fe ciega, sino en una instrucción divina. Todos nosotros tenemos sueños y muchas veces hay sueños que inquietan, muchas veces soñamos algo y nos despertamos y después se nos olvida lo que despertamos. A veces tenemos un sueño que nos llama poderosamente la atención por lo que se presenta. Y hay diversidad de sueños, gente que de pronto sueña que está volando y se despierta con esa sensación, o oye, soñé que se me caían los dientes, ¿qué significa esto? Soñé con una serpiente, o soñé tal cosa. Y siempre la gente está buscando qué hay detrás de todo ello, y en la palabra vemos muchos casos de sueños, y poder entender lo que es un sueño, lo que es una visión, qué sueños son del eterno, qué sueños están conectados con las profecías, qué sueños simplemente son asuntos del subconsciente. ¿Qué pasa si yo tengo un sueño de parte del Eterno que me está advirtiendo algo malo? O sea, ese sueño se puede revertir, se puede cambiar. ¿Qué puedo hacer yo en pro de lo que el sueño me está mostrando? Entonces, dentro de este curso, vamos a estar evaluando todo. Trata con nosotros a través de los sueños, de las visiones, unas que son conscientes, otras de manera inconsciente, si se pueden revertir, qué hacer en medio de ellos y una serie de elementos que considero que son importantes porque todos en la vida hemos soñado y vamos a seguir soñando. Wow, sí es. Entonces, sí, así. Para las personas que estén interesadas en participar, que se pongan en contacto con nosotros.
Nuestro correo es moregustavo, more, con un H final, gustavo, @gmail.com. Ahí me escriben y yo le doy la información de dónde se va a dar el curso, cómo va a ser, el tiempo de duración, lo que vamos a tratar, todo eso. Pueden mandar su correo y si no, no logran dar con el More, pueden, yo le mando la información, yo le enviaría el link para que También. se contacten con el More Gustavo Rivas Bertí y se pueden comunicar con él también a través de WhatsApp y a través de su email, entonces le estaríamos dando la información para que usted conozca más de lo que es las raíces hebreas y para que conozca también de ese curso, que estará muy, muy, muy interesante. Así es que esta tarde ha sido muy edificante. Yo sé que así también lo será y lo ha sido para todos ustedes los que han escuchado esta transmisión. Es importante que nosotros estemos despiertos a lo que está sucediendo porque otras cosas sobrenaturales estarán pasando y no debemos de tomar esto ligeramente como si fuese una emoción más, sino que debemos de hacer hincapié en lo que el Eterno también te está hablando a ti. Tú quizás tú o yo no estemos en un lugar de eso, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos nada que hacer. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que discernir esos asuntos y orar por eso para que el Eterno siga glorificándose y manifestándose, ya que Él lo puede hacer a través de cualquier grupo, denominación, y nosotros no somos nadie para juzgar y determinar sobre quién va a caer la presencia del Rúa y sobre quién no. Estoy maravillado con esos asuntos que están sucediendo y más van a suceder. Queremos que asimismo el Eterno haga un despertar aquí en este territorio donde estamos, en el área de Nueva York, en el área de Long Island, allá en Argentina también y en todas partes del mundo. Pero todo esto comienza con personas que clamen, todo esto comienza con gente que quiera hacer la voluntad del Eterno y que no tomemos estas visitaciones ligeramente una vez más, sino que inmediatamente nosotros podamos apreciar y valorar lo que el Eterno está haciendo con nosotros y está haciendo con su pueblo. Así que nuestro More Gustavo Bertí, Rivas Bertí, si tiene algunas palabras para esa audiencia. Tremendo. También si, Bueno, nuestras palabras son, busca al Eterno. Buscar al Eterno es tener una relación intimar con Él. Y el Eterno tiene muchas formas de poder hablar y tratar con nosotros. No solo es en medio de ese grupo y de multitudes, sino también a veces a solas, en lo más íntimo, ¿no? El Eterno puede tratar porque lo vemos, como el caso de Elías en una cueva, como vemos tantos personajes como el mismo David que se apartaba, el mismo Moisés también lo hizo, el mismo Mesías se apartaba a orar con el Eterno. sí, Entonces, sea a solas, sea con su familia, sea en la congregación, sea donde esté, siempre busque, siempre procure esa relación intimar con el Eterno y prepare su vida para grandes cambios a través de la palabra. Que sea la palabra que lo guíe, que usted pueda reconciliarse con la misma palabra, porque a veces la gente la rechaza wow, por producto de lo que se demanda, pero es por nuestro bien. Y a veces puede ser fuerte, pero es mejor que sea fuerte para que rectifiquemos y podamos ser parte de ese reino cuando venga el Mesías, que seguir en nuestra zona de confort, buscando esa paz emocional, dándole la espalda al Eterno con tristes consecuencias. Así que, bueno, lo animo a que, así como decía Pastor Pedro, y cosas que están sucediendo como estas que son para bien, hay otros eventos que no son tan buenos, pero que también nos está revelando la forma como el Eterno habla y que todas ellas nos están dando un mensaje y que deberíamos tener discernimiento para entender ese mensaje y qué quiere el Eterno de cada uno de nosotros en su tiempo, en su lugar y bajo las condiciones donde vivimos. Lo que el Eterno quiere para mí es diferente para Pedro, es diferente para cada una de las personas y por lo tanto la relación con el Eterno es personal. wow, tremendo. Así que ha sido un placer. Muchísimas gracias, estimado More, por este tiempo compartido con nosotros desde nuestro ministerio. Está muy agradecido. Hemos estudiado con el More
Gustavo Rivas Bertí desde hace unos años ya y les recomiendo porque fue prácticamente uno de los pilares que abrieron nuestros ojos de esa persona que el Eterno ha constituido en estos tiempos para ayudarnos a comprender y entender las escrituras a su contexto, tanto histórico como cultural y lingüístico, para que nosotros podamos ahora entender las escrituras y enseñarlas con mayor claridad, no en base de emociones, sino en base a un entendimiento que nos ayuda, y se los recomiendo. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, amada audiencia, bendiciones para nuestro amado y estimado Moré Gustavo Rivas Bertí. Nos vemos en la próxima, que les prometo que no vamos a durar mucho tiempo para hacer otra transmisión de esta, ya que vamos a aprovechar al Moré y vamos a estar tocando temas que estén sucediendo o cosas o eventos que estén sucediendo alrededor del mundo, tanto dentro de lo que es la fe como fuera, porque todo esto tiene un significado para nuestras vidas. Y qué mejor persona para tocar estos temas que el Moré. Así que estén pendientes y a la expectativa de los temas que estaremos tocando. Así que shalom y bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom, shalom, estimado. Shalom, bendiciones para ti y para todos los que te siguen en tu programación. Bendiciones. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, amada audiencia, bendiciones para nuestro amado y estimado Moré Gustavo Rivas Bertí. Nos vemos en la próxima, que les prometo que no vamos a durar mucho tiempo para hacer otra transmisión de esta, ya que vamos a aprovechar al Moré y vamos a estar tocando temas que estén sucediendo o eventos que estén sucediendo alrededor del mundo, tanto dentro de lo que es la fe como fuera, porque todo esto tiene un significado para nuestras vidas. Y qué mejor persona para tocar estos temas que el Moré. Así que estén pendientes y en la expectativa de los temas que estaremos tocando. Así que shalom y bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom, shalom, estimado Moré.